Bueno, pues saludos a todos, saludos a todas. Habrán visto en la prensa, si es que ya se publicó en la prensa de hoy día, todavía está recién en las redes internacionales, dos pronunciamientos que han salido hoy día. El primero del Papa Francisco, llamando a que no hayan más muertes en el Perú, y el segundo de la Unión Europea en el mismo sentido. Creo que eso trasciende a la opinión pública mundial estos hechos innombrables que están aconteciendo en el Perú y que denotan algo que deberíamos señalar, y es que la represión que se está realizando de manera tan chapucera, tan chambona, también en el Perú hoy día, forma parte de una mentalidad colonialista y colonial. Es decir, hay gente que cree que estamos en una guerra colonial, y eso se puede demostrar, en algún momento lo demostraremos, y en esa guerra colonial, los colonialistas son quienes están en Palacio de Gobierno y en las oficinas de los poderes estatales, y el pueblo inferior son, para empezar, los aymaras, siguiendo por otros pueblos provincianos y por los estudiantes de las universidades, que también son hijos de provincianos o provincianos ellos mismos, como acontece, por ejemplo, con los alumnos de la UNI y de San Marcos. Bueno, esto es solamente una introducción breve que creo que es inevitable, obligatorio hacer antes de entrar al tema. Y el tema es de dónde salió esto, cuál es el origen de esto. Y en el origen más inmediato, porque hay orígenes mucho más mediatos que se remontan a 15.000 años, en el más inmediato, de hace solamente 200 años, está cómo se formó nuestra república. Entonces, la República Peruana es resultado de un proceso doble, un proceso de guerras europeas y americanas, especialmente norteamericanas, y un proceso de guerras de independencia americanas y especialmente sudamericanas. En lo primero, tenemos que señalar que desde que España, lo que después fue España, que al comienzo era solamente Castilla y Aragón, desde que ellos se apoderaron de América con autorización y complicidad de el Papa de aquella época, el Papa Borgia, no solamente hicieron lo que sabemos que hicieron, saquear sus, sus soldados por cuenta del rey y la reina de aquella época, saquearon implacablemente estas tierras, sino que también suscitaron la envidia de sus imperios competidores, los primeros de los cuales eran Francia e Inglaterra, y especialmente Inglaterra. Entonces, durante 300 años, a nosotros se nos dice que tuvimos solamente una colonia y que por aquí vinieron algunos piratas ingleses, pero no se nos dice que hubo una guerra de 300 años entre Gran Bretaña y España, entre la Casa Real británica y la Casa Real española. Y que en esta guerra intervino también Francia, en la medida en que también los Borbones franceses estaban interesados en América. Y en menor medida otras potencias, Portugal, por supuesto, Holanda, por supuesto, en fin. Pero los protagonistas más importantes fueron España e Inglaterra. Muy bien. ¿Qué significó esto? Que los primeros pronunciamientos por la independencia en América, por la independencia del coloniaje español, tuvieron el apoyo de Inglaterra. Apoyo político y apoyo económico, que tuvo distintos periodos, porque Inglaterra también, por algunos tiempos, por algunos periodos, resultaba ser en estas guerras europeas aliada de España, por ejemplo, contra Francia en la era napoleónica. Y entonces esa alianza subterránea entre los políticos ingleses
y los comerciantes grandes ingleses y los libertadores peruanos era muy sinuosa. No fue constante, como algunos quieren sostener también. Y frecuentemente también estuvieron en contra de los libertadores americanos. El hecho es que dentro de esa guerra tenemos que destacar, para el tema que nos interesa hoy día, es decir, cómo nacieron nuestras repúblicas, tenemos que destacar el hecho de que hubo, repito, dentro de estas guerras europeas y dentro de la guerra entre Inglaterra y España, hubo un periodo que fue vital, determinante, que fue el llamado trienio liberal. Es decir, el momento en que, a partir de la invasión napoleónica a España, comienzos del siglo XIX, los liberales españoles, muchos de ellos masones, masónicos y por tanto vinculados con Inglaterra, que era también una de las sedes de la masonería de aquella época, logran tomar el poder en ausencia de Fernando VII y organizan la llamada República de Cádiz. Mejor dicho, monarquía constitucional de Cádiz, corrijo. Esos son 3 años, 1820 a 1823. Y hay un personaje al cual deberíamos rendir homenaje siempre y que no me explico por qué no tiene algún monumento en alguna plaza principal de nuestras ciudades. Es el coronel Rafael del Riego. Rafael del Riego es el hombre que, al sublevarse y lograr que se instaure la Corte de Cádiz, en la cual se habla por primera vez y se incluso aprueba la Constitución de Cádiz, que es aquella que permite que por primera vez representantes de estos países colonizados vayan a formar el primer parlamento, que iba a ser el parlamento constitucional del rey constitucional Fernando VII, en aquella época llamado todavía el Deseado, porque estaba preso. Forman el ambiente favorable para que un general llamado José de San Martín pueda navegar impunemente, sin ser molestado, desde Valparaíso a Paracas, en una caravana de barcos, con tripulación y con armas y con abastecimientos. Y como repito, sin ser molestado, y con jefes ingleses. Eso es lo que llamamos la expedición libertadora. Eso fue posible porque cuando se subleva Rafael del Riego, evita que las tropas españolas naveguen hacia América para impedir estos movimientos. El tercer hecho que quiero señalar. Todos sabemos que hubo 2 corrientes libertadoras, en el caso peruano. La que viene del sur, desde las provincias de Buenos Aires, en aquella época llamadas el Virreinato del Río de la Plata, que se convierte después en las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuando se forma la primera junta de gobierno de Buenos Aires, y la otra corriente, la que viene del norte, que viene desde Venezuela. Venezuela, Colombia, lo que ahora es Ecuador, en aquella época el virreinato de la Nueva Granada, y acaba en 1823 con Sucre y con Bolívar en el Perú. ¿Qué diferencia había entre estas 2 corrientes? ¿Qué diferencia había entre el virreinato de Nueva Granada y el virreinato desde el punto de vista cultural, y el virreinato de el Río de la Plata? En el virreinato de la Nueva Granada habían esclavos e indios, además, por supuesto, de los criollos y los españoles, es decir, de los españoles americanos y de los españoles de España. Repito, españoles de España, españoles americanos, indios y esclavos. El imperio incaico había llegado de manera suave, de manera débil, a las tierras de Colombia y mucho menos a las de Venezuela. Los indígenas de esas tierras estaban menos organizados. Muchos de ellos fueron exterminados. No tuvieron presencia, no tenían la misma presencia
masiva que tenían, por ejemplo, los indígenas quechuas, aymaras, tallanes, huancas, chancas, pocras del virreinato del Perú. Esto era distinto en el virreinato del Río de la Plata, porque en el virreinato del Río de la Plata habían en el norte los quechuas que todavía llegaban y los aymaras. Todo lo que ahora son las provincias de Salta en la actual Argentina, ¿no? Y en lo que ahora es el norte argentino estaban los guaraníes. En la cordillera de los Andes y lo que en aquella época llamaban el desierto, es decir, el sur de Buenos Aires, a pocos kilómetros del sur de Buenos Aires, a unos pocos kilómetros del sur de Buenos Aires, estaban los indios pehuelches y mapuches. Miles, miles, miles. Entonces, a diferencia de Miranda, de Bolívar, que podían ignorar a los indios, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, José de San Martín, no podían ignorar a los indios. Ahí estaban, los tenían en sus narices. El mismo San Martín era probablemente hijo, como han demostrado varios historiadores argentinos, de una india guaraní y de un español. Entonces era un mestizo. Y a pesar de que San Martín no era prácticamente culturalmente ni argentino ni guaraní, sino español, porque desde los 12 años había vivido en España, en el ejército colonial español. A pesar de eso, al regresar a Buenos Aires, no podía ignorar esa realidad. Porque cuando tuvo que organizar su primer ejército, lo organiza con sus paisanos, es decir, con guaraníes e hijos de guaraníes. Es el primer ejército que además sucede al ejército del norte, que no es organizado todavía por San Martín. San Martín no había llegado, estamos hablando de 1810, que es liderado, mandatado por Juan José Castelli. Juan José Castelli es un militar que forma parte del primer grupo radical de la Junta de Buenos Aires, al que pertenece también Mariano Moreno y al que pertenecería después José Bernardo de Monteagudo. Castelli, por mandato de la primera Junta de Buenos Aires, organiza la primera expedición al norte, forman el ejército del norte, atacan el norte, que ya era Charcas, ya era una provincia del virreinato del Río de la Plata, pero ya era altiplánico, el altiplano que ahora es Bolivia. Liberan a Bernardo de Monteagudo y se unen a aquellos patriotas que habían organizado el primer pronunciamiento libertador anterior a la Junta de Buenos Aires y anterior a todas las juntas de América, que fue el de Chuquisaca. Entonces, en ese momento se produce la unión entre la Junta de Buenos Aires y la ex Junta de Chuquisaca. ¿Y qué es lo que hace Juan José Castelli y su ejército del norte? Hacen un recorrido por el altiplano llamando a los indios a levantarse. Y los relatos son maravillosamente emotivos, los relatos que hacen los historiadores, recuperados de la correspondencia de aquella época, porque cuando los indios ven a estos españoles, para ellos eran todavía españoles, armados, llegar a sus tierras, se arrodillan. Y así como Velasco, recuerdan ustedes, en algún momento, cuando una señora, una viejita, aymara, se arrodilla ante él, y recordan ustedes esa hermosa escena en que Velasco se arrodilla ante la viejita y le habla, ¿no? Y le dice, esos tiempos ya pasaron, mamita. Igualito es Castelli, que llama a los indígenas a levantarse y les dice, esos tiempos ya terminaron, ahora todos somos iguales. Y los primeros pronunciamientos son redactados en aymara. Los primeros pronunciamientos del ejército del norte, del virreinato, del todavía virreinato, bueno, ya tenía una junta, ¿no? Gubernativa del Río de la Plata.
Castelli, junto con Mariano Moreno y Manuel Belgrano, tienen una suerte terriblemente infortunada. Mariano Moreno es asesinado, envenenado, probablemente, cuando toma un barco hacia Inglaterra para pedir ayuda y precisamente para ir a reunirse con San Martín. San Martín, repito, todavía no estaba en Buenos Aires, lo envenenan. Castelli, cuando regresa a Buenos Aires, lo meten preso, lo apresan los propios criollos, lo enjuician y lo condenan a muerte. No logran condenarlo a muerte porque muere de cáncer antes de ser condenado. Manuel Belgrano moriría poco tiempo después. Pero aquí viene, este es el primer episodio que les narro de un encuentro frustrado entre la que sería la primera república, no lo era todavía, que después sería Argentina, y los indios. El segundo se produce en el Congreso de Tucumán, que es el congreso que, eso lo he narrado muchas veces, que es el congreso en que se declara ya la independencia de lo que sería Argentina, que todavía era las Provincias Unidas del Río de la Plata. En este congreso concurren Manuel Belgrano, José de San Martín y Juan Bautista Túpac Amaru, que está presente en este congreso. Es recibido en ese congreso con honores y allí Manuel Belgrano presenta el Plan Inca. El Plan Inca consiste en que en América, luego de liberada América, debería existir una monarquía constitucional, con la diferencia de que en esa monarquía constitucional el monarca debería ser un inca. Y el parlamento, porque debería ser una monarquía parlamentaria, el parlamento debería ser un parlamento americano, con la concurrencia de todos los países de América. Ese es un plan, ese plan está escrito, fue aprobado. En ese momento San Martín ya era gobernador de Salta y de Cuyo. Pero cuando este congreso que se realiza en Tucumán se traslada a Buenos Aires, ya está Pueyrredón como secretario de la Junta de Buenos Aires y archiva ese documento con el acuerdo del Congreso de Tucumán. Entonces, tanto los llamamientos de Juan José Castelli a los indígenas aymaras y quechuas, como el Plan Inca de Manuel Belgrano, fueron ocultados por la historia convencional y recién han sido recuperados en los últimos 10 o 20 años por historiadores argentinos y bolivianos, y nos muestran otra cara del asunto. Pero sigamos la historia. Juan Bautista Túpac Amaru se queda en Buenos Aires, le dan una pensión, se queda a vivir en Buenos Aires como huésped de honor de la Junta de Buenos Aires. En 1826 ya se había producido la batalla de Ayacucho, 1824. Bolívar ya era el hombre adorado en el Perú, triunfador en el Perú, y entonces Juan Bautista Túpac Amaru quiere regresar al Perú y le escribe a Bolívar. Y hay una carta conmovedora también en donde le dice: yo he vivido 40 años en cautiverio, estoy refugiado aquí por la amistad de la Junta aquí en Buenos Aires, pero quiero regresar a mi país y quiero verlo. Esa carta, que también ha sido recuperada, que ahora está intacta, que forma parte de los documentos históricos, llega tarde probablemente, y Bolívar llega justamente en el momento en que Bolívar es prácticamente echado del Perú, porque hay una sublevación contra la Constitución bolivariana, de la cual desgraciadamente no podemos ocuparnos en esta conferencia porque es otro tema. Pero hay que decir que este es otro desafortunado desencuentro, porque habría sido maravilloso ver, ¿no?, a Bolívar abrazando a Juan Bautista Túpac Amaru, que murió pocos años después. Y Bolívar también moriría pocos años después, apenas 3 o 4 años después, en 1830. Tercer momento, o cuarto momento, ya no sé, ya perdí la cuenta. Cuarto momento. San Martín es gobernador de Cuyo. Se ha ido a Cuyo a propósito.
porque él siempre sostuvo la idea de que eso de atacar al virreinato peruano por el altiplano era una tontería. Estaba destinado al fracaso. Había que ir por la retaguardia, cosa que era una locura en esa época, pero era pasar los Andes. ¿Quién podía pasar los Andes? Entonces, para los gobernantes argentinos de aquella época, que eso era imposible. Lo único que se podía hacer era atacar por Huaki, pero en Huaki ya había sido derrotado Castelli. Entonces San Martín dice, déjenme, yo lo voy a hacer. Nómbreme gobernador de Cuyo. Lo nombran gobernador de Cuyo. ¿Y qué hace San Martín en Cuyo? Durante 2 años, se dedica a tratar con los pehuelches. Esto está registrado tanto en las cartas de San Martín, dirigidas a los caciques pehuelches, como en las memorias del general Guillermo Miller, que acompañó a San Martín en esta operación. San Martín cultiva la amistad de los pehuelches y los mapuches. ¿Por qué? Porque ellos dominaban la cordillera. Ellos dominaban toda la parte del sur, de Argentina y de Chile, cosa que ahora se ignora, porque ahora creemos que Chile y Argentina siempre fueron como son ahora. Eran territorios indígenas y de indígenas organizados, porque la primera amistad que hace San Martín es precisamente con uno de los jefes pehuelches, que era cura, y que era un discípulo y un protegido del padre de O'Higgins. El padre de O'Higgins, como ustedes saben, era Ambrosio O'Higgins, que fue el virrey irlandés del Perú. Entonces, este virrey irlandés tenía algunos protegidos. Uno de estos era, no tengo en ese momento el nombre, el cacique, uno de los caciques pehuelches, escribía, era alfabeto, ahí están sus cartas con San Martín, ¿no? Y otros caciques pehuelches probablemente también lo eran. Y no eran los salvajes que nos cuenta la historia. Era gente organizada que se dedicaban a la cría de caballos y al comercio con caballos y eran expertos en caballos. Entonces, San Martín vio dos posibilidades allí. Primero, el conocimiento que los indios tenían de la cordillera. Y segundo, iban a ser proveedores de caballos para el ejército libertador. Entonces, San Martín, antes de pasar los Andes, se provee de 3 vertientes. La primera, el orden que estoy mencionando no tiene que ver con la importancia ni con la categoría, solamente es ordinal, disculpen. La primera, los chilenos que venían fugando de Chile se refugian en Salta y se convierten en los primeros reclutas del ejército libertador andino, el ejército de los Andes. La segunda son los negros esclavos que son liberados para incorporarse al ejército libertador y entrenados por Miller. Y la tercera son los indios pehuelches, que sirven de guías, protegen, mantienen el silencio, no delatan esta gigantesca operación. ¿Se imaginan ustedes lo que era pasar 4,000 soldados con sus vituallas? Es una operación enorme, gigantesca, por sendas conocidas solamente por los indios y que no eran transitadas por nadie, ni siquiera por los españoles. Es la gran hazaña de San Martín, hecha sin duda en conjunto con los esclavos y con los indígenas. Después viene la historia ya conocida, Maipú, la liberación de Chile y la preparación con O'Higgins de la expedición libertadora al Perú. Y bueno, no voy a narrar lo que ya ustedes saben. Expedición Libertadora, 1820, navegación, Paracas. En Paracas hay un nuevo encuentro con los esclavos. Más esclavos, esta vez los esclavos del Virreinato del Perú, son unidos al Ejército Libertador. Pero ¿qué había pasado en el norte? 1820. Fines de 1820, todavía la expedición libertadora creo que no ha salido, o en todo caso estaba navegando. Las noticias corren en el Perú. Y se unen dos cosas. La noticia de que Rafael del Riego ha dado el golpe de Estado y hay una revolución liberal en España, y la noticia de que va a salir, ha salido o está navegando o está llegando la expedición libertadora.
Se mueven los criollos del norte y el marqués de Torre Tagle convoca a la primera junta de gobierno, que es la única junta que se forma en el Perú, y promueve la primera declaración de la independencia, que es anterior a la declaración de Lima, que hace San Martín en Lima. Cuando convocan a la reunión de Trujillo, son noticiados los alcaldes indígenas y los caciques de las Guarangas del norte, especialmente los de Cajamarca. Y uno de ellos, que es Astopilco, que es descendiente por la línea, que era descendiente por la línea materna Atahualpa, encabeza la delegación que se dirige a los criollos, viaja a Trujillo y les dice: nosotros también estamos por la independencia y queremos que sea abolida la mita y los obrajes y que se reorganice el Tahuantinsuyo. No son recibidos y la primera junta de Torre Tagle se reúne sin aceptarlos. No los estilizan, les dicen que van a considerar el tema, pero así como Pueyrredón se olvida, entre comillas, del plan Inca de Belgrano, el señor Torre Tagle se olvida de la petición de las Guarangas de Cajamarca. Y entonces viene lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Todo el proceso que pasa por la llegada de San Martín y los acontecimientos que siguen a la Guerra de la Independencia y que culminan en 1824 con la batalla de Ayacucho. Pero cuando San Martín llega a Lima, encuentra una ciudad poblada de condes y de marqueses. Y su hombre de confianza, que es José Bernardo de Monteagudo, que lo primero que hace, incluso antecediendo a San Martín, es organizar, ponerse en contacto con las montoneras indias que ya se habían empezado a levantar y organizar a los esclavos negros en las milicias que cuidarían el orden en Lima. San Martín encuentra que hay una tremenda contradicción entre ese país que está surgiendo, que es el país de los esclavos y de los indios armados, y los condes y los marqueses con los cuales él tenía que negociar. Y San Martín empieza a dudar si es posible organizar un país independiente en esas condiciones. Sobre todo si él tenía solamente un ejército de 4.000 hombres y los realistas que convierten a los Andes en un fortín tenían 20.000 soldados. San Martín vacila y empieza a conversar con el virrey, sobre todo cuando tiene noticias de que desde la España, que ya era liberal en 1820, los virreyes reciben la orden de no hacer la guerra, sino negociar. Y entonces empiezan las conversaciones famosas de Punchauca y de Miraflores, en que dan vueltas y dan más vueltas, y viene la conversación, y San Martín quiere ganar tiempo, sabía que no podía hacer la guerra, ya no lo apoyaban desde Buenos Aires, había perdido el apoyo, ya estaba Rivadavia, que era un enemigo suyo en el gobierno de Buenos Aires, no podía esperar nada allá, y entonces lo único que podía hacer era darle largas al asunto, mientras llamaba a Bolívar para que Bolívar venga al Perú. En esa historia, entonces, en ese momento se convoca, apenas regresado el San Martín de sus conversaciones con Bolívar, en 1822 al Congreso Constituyente. Y en el Congreso Constituyente, entonces, se hace la misma metodología que se aplicaría después en varios congresos del Perú. Es decir, la metodología de enviados, disculpen la redundancia, del gobierno central a las provincias libres para que organicen reuniones con los señores de cada lugar, no con el pueblo, con los señores, con los notables, y que ellos a su vez se conviertan en electores, que son los que eligen a los representantes que van a venir al Congreso. Así vinieron al Congreso Constituyente de 1822-23, tanto los representantes, entre comillas, de las provincias libres, que eran muy pocos, porque libre estaba solamente lo que llamamos el norte del Perú ahora, y representantes nombrados en Lima
como representación de las provincias cautivas todavía del ejército realista. Y ese fue el primer congreso. Un congreso formado, como dicen los historiadores, por abogados, curas, y gente notable. Los notables de la época, los señores de la época. Un congreso que al comienzo, para empezar, adopta una actitud colonialista y colonizada, porque se declara bajo la protección de la Iglesia Católica. Y lo primero que hacen todos los congresistas antes de la primera sesión inaugural del Congreso es ir a la catedral, escuchar misa y declarar que esta nueva república, pues ya eran republicanos, ya los monárquicos no existían en ese momento, esa nueva república era una república confesional, católica, y que solamente era permitida la religión católica y las otras estaban prohibidas. Entonces, la República Peruana nace como una república fracturada, como una república minusválida, que ignora a los caciques, a los curacas, que eran gente instruida, que hablaba castellano y escribía muy bien el castellano. Ignora a los esclavos, porque los usa solamente para pelear, e ignora a las mujeres. No hubo una sola mujer en el Congreso Constituyente. A nadie se le hubiera ocurrido. Las mujeres no podían hacer política, a pesar de que había dos mujeres importantísimas en ese momento. Rosa Campuzano, que era la pareja de Bolívar, la pareja de San Martín, durante sus años en Lima, sus cortos meses en Lima, que era una conspiradora que se dedicaba a conspirar y se dedicaba a hacer el enlace, ¿no? Entre las tropas patriotas que estaban aisladas en uno y otro lado, y Manuelita Sáenz, que era la pareja de Bolívar y que combatió, como han demostrado recientemente los historiadores, en Ayacucho. Ellas ni siquiera figuran en las cartas. En las cartas de San Martín no figura Rosa Campuzano para nada. San Martín tenía una esposa en Buenos Aires que murió y una hija que después lo acompañaría en su exilio en Francia. Pero miren ustedes hasta qué punto nace esta república que yo podría decir no solamente era minusválida, sino también sorda al clamor de los pueblos y ciega ante los esclavos y las mujeres. Porque cuando ya llega Bolívar, Bolívar hace lo mismo. Bolívar se da cuenta de que está en un mundo hostil, a pesar de que lo elogian, lo adoran casi como emperador. Igual habían hecho con San Martín, pero se da cuenta de que estaba en un medio hostil y entonces allí por donde va Bolívar con Sánchez Carrión, liberan a los indios, reparten tierras. Bolívar, eso tampoco lo dice la historia, Bolívar hace una reforma agraria itinerante con Sánchez Carrión. Bolívar recorrió casi todo el territorio peruano, incansablemente, antes de Ayacucho. Estuvo prácticamente en todos los lugares, en el norte, en el centro. Y por donde iba con Sánchez Carrión, que era su secretario, y prácticamente el presidente del Perú, porque Bolívar era presidente, digamos, formal, pero en realidad se estaba dedicando fundamentalmente a la guerra. Presidente nombrado, ¿no es cierto?, por el Congreso del Perú. No, ya no quiero, tampoco puedo, tengo tiempo para referirme a todos los líos que eso motivó. Pero no más que eso con los indios. Los indios no tuvieron representación. Y así fue, incluso hasta la formación de la que después fue República de Colombia con Sucre. Bueno, yo creo entonces que para explicarnos esta gran, enorme brecha casi tectónica entre Lima y el resto del Perú, que Carlín ha descrito tan objetivamente en aquella caricatura en que pone justamente esta brecha entre Lima y las provincias. Y Lima, incluso esta Lima provinciana, donde los provincianos ya tienen la mitad de su cabeza limeña y alienada, y la otra mitad todavía provinciana. Y las provincias del Perú. Esta brecha proviene de aquella época. En una república que nunca aceptó su realidad. Y que fue república porque, casi por una casualidad, porque en realidad el alma de los limeños y las limeñas de aquella época, la minoría limeña, porque la mayor parte eran indios en Lima y negros, esclavos,
la mayor parte, la mayor cantidad de esa mentalidad, de esa minoría dominante era monárquica. Siempre lo fue. Y lo sigue siendo hasta hoy. Y esclavista, añadiría yo. Entonces, ahora que vemos esta enorme invasión, le han dicho invasión, ¿no? Quienes le dicen invasión provinciana tienen esa mentalidad, ¿no? El Perú está invadiéndose a sí mismo hoy día. Tenemos que ser conscientes de que ojalá que esa invasión, entre comillas, esa insurrección, como le han llamado otros, ¿no? Sublevación le han mandado otros, insurgencia le llamo yo, emergencia también le llamo, es ese Perú al que no se aceptó y al que ahora sus descendientes deben ser aceptados en condiciones de igualdad. Y cuando hablemos de una nueva constituyente, deberíamos hablar no de una constituyente que sea repetición ni de la del 79 ni de la del 93, porque también hay algunos que adoran la del 79, que fue igualmente excluyente, sino de una constituyente que sea realmente peruana y que surja desde las raíces mismas de este Perú al que Basadre llamó Perú profundo.